Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buen día. Estamos dando comienzo a un nuevo programa de Saliendo al Campo. Lo estamos haciendo por LT25 Radio Guaraní, AM 970, FM 107.1. Ubicado sus estudios por calle San Martín al 1380 de la ciudad de Curisucoatía. Saludamos a nuestro señor operador. En este caso vamos a compartir hoy con el amigo José Estilo. Buen día, José. Bueno, hoy raro, ¿no? No tenemos que decir cuánto llovió. Por fin, hoy no. Hoy está pleno sol, a esta hora está pleno sol en la ciudad de Curisucoatía, pero también tenemos que decir que la temperatura está bastante elevada. Ahora si podemos, dentro de un rato vamos a escuchar el pronóstico del tiempo que nos dice a nivel regional, a nivel país. Después vamos a ir con lo que nos dice Curisucoatía. Nuestras vías de comunicación son el 42 35 36. 42 35 36 es el teléfono fijo de la radio. 3774 42 35 36. También lo pueden hacer con la producción del programa al 3774 50 35 39. 50 35 39, reitero, pueden comunicarse para si quieren consultar, informar lo que quieren consultar presupuesto de publicidad al 50 35 39 de Curisucoatía. También se pueden comunicar al 3774 40 07 26. 40 07 26. Envíennos lo que a usted le parece conveniente, un video, fotos de la actividad del campo, de cómo se está desarrollando, ayer se cazaron vizcachas en estos días, parece que sí vi algunas fotos, tatú y vizcacha, vi que había fotos por ahí. Bueno, al 400726 lo pueden hacer enviando, ya le digo, cualquier tipo de información, de consulta, de sugerencia, de saludo, lo que ustedes quieran, ahí pueden enviar. La farmacia de turno hoy en Curisucoatía a partir de hace un ratito nomás es Farmalab. Farmalab está ubicado en Doctor Pozzi y Podestá. Doctor Pozzi y Podestá. Los números de teléfono en farmacia Farmalab 42 4202 3774 42 4202. También lo pueden hacer al 3774 50 37 78. 50 37 78 es la otra vía de comunicación de farmacia Farmalab. Saludamos a todos nuestros queridos auspiciantes que están apoyando, como siempre, al programa, colaborando para que nosotros contemos contemos todas sus ofertas, sus propuestas, y de paso nos ayudan a poder seguir adelante con el programa. Bueno, ya están llegando mensajes.
Gracias por contarnos esto. Buena noticia, ¿eh? Bueno, hay que aprovechar. Gracias Teresa Perla Miranda, que nos está mandando un mensaje. Dice que está terminando de planchar la ropa. Hoy para temprano, ¿eh? Bueno. Ya tienen energía eléctrica. Muy buena noticia. Porque ayer nos decían, había mucha gente en las zonas rurales que estaba sin energía eléctrica. Bueno, para esta gente ya está solucionado el tema de la energía eléctrica, gracias a la gente de la DESPEC, que seguramente hizo un trabajo muy, pero muy arduo para poder ir, seguramente todavía, intentando solucionar los inconvenientes provocados por la lluvia. En Curzú por ahí no afectó tanto, el agua sí, pero no por la cantidad caída, ¿no? Pero no así, no hubo tormenta tan fuerte, ¿no? Pero en la localidad, en la ciudad de Sauce, qué hermoso video me manda. Ahora le paso, José, esto, porque esto es para colocar en el muro, ¿eh? Dos chicas muy jóvenes tratando de atrapar en la corriente de agua, tratando de atrapar peces con una red. Y la mascota, dos mascotas. Un perro y un ciervo. Caminando junto a las chicas. El ciervo, ¿cómo es que se llama? Ya le digo cómo se llama. Lauti. Qué lindo, ¿eh? Realmente es para colocar en el muro. Y una de las chicas con mucho coraje. No tenga duda, porque si el video es actual, que supongo que sí, por la lluvia, por todo eso tengo que decir que es actual, hay que animarse a ponerse una camiseta de Boca en estas circunstancias. Bueno, mucho coraje para esta chica. Bueno, un saludo grande y el agradecimiento muy, pero muy especial por este video, por compartir eso y por contarnos que ya están con energía eléctrica. Gracias, Teresa Perla Miranda. Justo cuando den las 10. ¿Usted tiene por ahí el pronóstico, José, o todavía no? Si no tiene, no hay problema, no hay problema. Ya vamos a ir a eso. ¿Estamos? Bueno, vamos a escuchar el pronóstico. Hola Argentina, ¿cómo estamos? Seguramente muchos tendrán a mano su paraguas porque venimos de una serie de días de jornada inestable, húmeda, y este día viernes no va a ser la excepción, así que por las dudas, si te encontrás en la franja central del país y hacia el norte de Argentino, estamos hablando que vamos a necesitar un paraguas porque continúa la evolución de lluvias, también relacionados a tormentas para algunas regiones, que más adelante lo vamos a desarrollar. Así que de momento yo dejo mi paraguas por aquí y nosotros vamos a repasar juntos cómo van a estar las condiciones de tiempo para el último viernes de noviembre. Prácticamente el 2024 tiene los días contados. Empecemos entonces con el noreste y litoral, en donde continúan las altas temperaturas en horas de la tarde, máximas que llegarían hasta los 28 grados, y sin dudas también continúa el tiempo inestable, sumado al ambiente húmedo. De momento no hay cambio en la masa de aire, con evolución de lluvias y también tormentas para lo que sería la provincia de Misiones. Las lluvias también llegaron para quedarse para gran parte de la franja central, tal como lo vemos, a excepción de la provincia de La Pampa, que cuenta con tiempo más estable para el día viernes. Para el resto de las provincias, la evolución de lluvias, chaparrones, tormentas, no solo para Buenos Aires, sino también hacia el oeste de la provincia de Córdoba, hay emitido una alerta amarilla por tormentas, así que mucha precaución al respecto. Vamos a notar que a comparación de días anteriores empiezan a descender un poco, un par de grados menos, más bien las máximas, por el viento soplando del sur para algunos puntos de estas regiones, pero sin dudas, combinado a la humedad en el ambiente, no empiezan a descender de una forma tan marcada, sino que se mantienen en condiciones similares a lo que sería en términos generales promedio de días anteriores.
Continuamos entonces con las provincias cuyanas, porque en este caso las altas temperaturas también dicen presentes, sobre todo para lo que sería la provincia de San Juan, con una máxima de 30 grados, a considerar con cielo parcialmente nublado y también con tiempo inestable para la provincia de San Luis. De hecho, también hay una alerta amarilla por tormentas para lo que sería el norte de esta provincia. Esta alerta amarilla por tormentas también se extiende para lo que sería la provincia de La Rioja. Este fenómeno puede incluir abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento, así que mucha precaución al respecto. Cielo cubierto, poca presencia del sol, en este caso las máximas llegarían hasta los 26 grados y también con tiempo inestable para lo que sería la provincia de Santiago del Estero. A considerar que también la alerta amarilla por tormentas está también emitida para lo que sería el este de la provincia de Jujuy y también parte del oeste de la provincia de Salta. De punta a punta entonces nos trasladamos a la Patagonia. En este caso vamos a contar con una jornada de tiempo más estable a comparación del resto de Argentina, con cielo parcialmente nublado, tal como lo vemos, y también a considerar de que avanza un frente frío, viento soplando del oeste, por lo tanto origina dos escenarios. Para lo que sería el norte de la Patagonia va a haber heladas matutinas hacia la zona de la cordillera, pero con tiempo bastante cálido para lo que sería en horas de la tarde el norte de la Patagonia. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Continuamos en Saliendo al Campo y escuchábamos el pronóstico del tiempo en toda la región, en todo el país. Ahora vamos a ir a Cursucuatía. Hay que aprovechar a lavar las ropas, a sacar este sol. Hoy, pleno sol, algo nublado, pero mayormente soleado la jornada de hoy, con una máxima que va a rondar los 29 grados para el día de la fecha. No existe posibilidad de lluvia, 0% de probabilidades. La humedad bastante elevada, 91%, viento 10 kilómetros por hora. En este momento, 23 grados la temperatura, una sensación térmica de 25. Pero hoy, este día viernes, nos indica jornada sin inconvenientes con respecto a lluvias. Así que para toda esa gente que la estaba pasando mal con las lluvias, hoy y mañana, vamos a mirar mañana. Mañana también da parcialmente nublado durante toda la jornada. Así que mañana hay que aprovechar también, hoy y mañana, a ponerse al día con el tema de la ropa, porque vio que las ropas, si uno seca con el secador o pone y quedan húmedas, toman un olor bastante importante. Pero no así para el domingo. El domingo ya cambia, y cambia bastante el domingo, porque desde horas muy tempranas ya va a haber probabilidades de lluvia. No van a ser tan alto, no es tan alto el porcentaje. Desde las 6 de la mañana comienza al tiempo con probabilidades de lluvia. No va a ser tan elevado el porcentaje hasta las 9, que después hay una pausa. Pero después ya a mediados de la tarde, 3 de la tarde, comienza a elevarse mucho hasta las 7 de la tarde la probabilidad de lluvia. Hasta que llega un momento a las 5 de la tarde y 90% de probabilidad de lluvia el día domingo. De las 3 hasta las 7 hay entre un 70 y un 90% de probabilidades de lluvia para el día domingo. Atención a eso. Después disminuye el porcentaje, pero sigue las posibilidades de lluvia. Entonces, reitero, hoy viernes, último viernes del mes, jornada que por demás va a ser seguramente aprovechada por la gente,
por lo de la temperatura, por lo del sol y por ser día viernes, que uno ya se prepara para organizar el fin de semana. Pueden hacerlo, acuérdense, según el pronóstico, viernes y sábado. Domingo ya hay probabilidades de lluvia, así que a organizarse bien con esto. Puede ser que se dé o no, porque esto es pronóstico, pero no hay, nos están equivocando mucho. La gente que pone el pronóstico se ve que avanzó mucho la tecnología, los elementos que utilizan para poder determinar el clima. Se ve que es toda tecnología de última y eso le permite equivocarse bastante poco, porque yo reitero, el pronosticador que tengo es un pronosticador común que trae incorporado el teléfono. Digo esto porque hay muchos pronosticadores. En el teléfono uno entra a mirar y tiene uno que le da, no sé, toda la información que quiera. Bueno, yo tengo este y lo dejo ahí, pero anda muy bien. Últimamente se equivoca prácticamente nada. Así que a tener en cuenta eso y a disfrutar del día viernes, a disfrutar del del comienzo del fin de semana y el último viernes del mes. El último viernes del mes, increíble. Ya estamos prácticamente dando vuelta la última hoja del almanaque. Realmente así. Hace muy poco parece que me habían regalado 2 almanaques. De eso que se van arrancando las hojitas, se van sacando todos los días. Voy a decir porque es un agradecimiento especial. Me regaló la gente de la farmacia Pasteur uno de esos y me regaló el amigo Julio Regi, el pelado Regi. Me regaló otro. Bueno, utilizo en mi casa y le vamos sacando las hojitas todos los días y parece que recién comenzaba el año, pero me acuerdo cuando le sacamos el papelito de adelante para los primeros días del año y ahora ya estamos llegando a la última parte del año, la última hoja del almanaque. Increíble las cosas de la manera que pasa y eso debe tener que ver con lo cotidiano. Sí, pero llame acá, no hay tiempo para nada y la verdad que hay tiempo para muy pocas cosas y sobre todo si alguno de nosotros seguimos muy acelerados. Intento en lo personal que eso no ocurra. Trato de que ya a esta altura disfrutar más, estar más tranquilo. Intento, no siempre se puede, pero dentro de lo que se pueda, no soy quien para dar consejos, pero aquel que tenga la posibilidad de sacar el pie del acelerador, no digo que deje de trabajar, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de los extremos. Pero ya hay cosas que se lograron y hay que dejar para los jóvenes que la luchen, que se sacrifiquen un poquito también para que sientan las dificultades que a veces se presentan en la vida para poder lograr algo. Y esas dificultades hay que tratar de sortearlas y poder superarlas. Bueno, que les sirva de experiencia. Y aquellos que estamos más grandes, ya hay que decir, hay cosas que hay que decir que no. Ayer hablábamos con un amigo
que compartíamos varias de esas ideas. No es su caso, José. Usted le tiene que seguir pegando, es muy joven. Usted está empezando la actividad, así que eso que por ahí los fines de semana no duerme muy poquito, bueno, suele pasar y en buena hora. Después se ven los frutos. Pero ya para aquel que está un poquito entrado en edad, hay cosas que hay que decir que no. Pero me decía esta persona, ¿y por qué voy a acceder a algo que no me hace sentir bien? O sea, me invitan a decir, no, pero prefiero, y bueno, listo, no hago. Prefiero eso y disfruto. O sea, salgo de mi casa, me decía este amigo, salgo de mi casa y no sé ni a dónde voy, ni a qué hora vuelvo, ni a qué hora regreso, porque me encuentro con amigos, Bueno, mi caso es diferente, José, porque veo que me siento ahí en la vereda y pasa y viene y ni se sienta, tengo lugar ahí. Se sienta uno, se levanta, viene, se sienta otro. Y con unos compartimos fútbol, con otros distintas actividades, distintos temas para hablar. De pesca hay un amigo que no viene, pero lo que sí me manda mensaje. El negro Argento, Hugo Argento, me manda mensajes, sí, eso no me puedo quejar, porque estamos en contacto permanente. Tus labios y los míos se impregnaron de besos ese anochecer, con hondo suspiro. Seguramente el negro me va a venir a visitar en estos días. No te olvides nunca que vos me decías antes de partir, guardaré tu ausencia que sin tus caricias tanto he de sufrir. Tan solo nos quedan tan bellos recuerdos que no morirán, porque nuestras almas se unieron. Ahí, vamos a escuchar a José. Bueno, un tema musical. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Corro el mundo y no sé dónde voy. Linchera soy, lo que gano lo gasto, lo doy. No sé llorar, ni en la vida deseo triunfar. Que te encuentren dormido en el camino, dormido para siempre, mudo tu corazón, unos cabellos rubios y una magnolia seca, de tu andar errabundo dirá la sin razón.
vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. Ofertas de la semana de frutería y verdulería El Gringo. Papa blanca, el kilo, 850 pesos. Cebolla, 800 pesos el kilo. Tomate, 1200 pesos el kilo. Naranja, 1200 pesos la docena. Acelga, 1100 pesos el paquete. Remolacha, 1500 pesos el paquete. Sandía, 6500 pesos cada una. Además, te ofrecemos papín, ananá y lima. Queso casero y salame de Chajarí. Todos los días, descuento del 35% pagando por modo VNA del Banco Nación. Ofertas de la semana de frutería y verdulería El Gringo. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Quincuagésimo tercer remate anual Cabaña El Paraíso de Venta. 22º remate anual Cabaña Don Serafín de Marticorena. 30 borregos y carneros y 50 borregas Correidal. 20 borregos Ideal, 20 borregos y 20 corderas Texel. Lunes 2 de diciembre, Sociedad Rural de Cursucuatía. Plazo 90 días, con todas las garantías sanitarias. Remata Regi y Compañía SRL. Para la sobrina de Luisa López. Este 8 de diciembre, en el predio de Don Cándido Jara, gran cierre espectacular del año, con una gran jineteada y prueba de riendas y bailanta, con más de 1.500.000 pesos en premio a repartir, con la participación del payador Nicolás Martí, animador José Alegre y Carlos Godoy, capataz de campo Germán Ortiz, apadrinan Rodrigo Benítez y Antonio Castillo, jurados Luis Colman y Hugo Alegre, con la coordinación de la prueba de riendas de Dani Quirós. Gran servicio de cantina y parrillada. Y no sufra más por ella. Grandes artistas en el escenario. Actuarán los paisanos del chamamé. Por primera vez llega a Cursucuatía Ulises Verón y su conjunto. Ulises Verón y su conjunto, así nos vamos, mis amigos. Cierre espectacular con la presentación de Ricardo Jesús y su banda. Sí, Ricardo Jesús y todos sus éxitos. Nuestro amor no puede ser. Animación, Dani Leyes y el tío Beto. Organizan e invitan Mariano Ortiz y familia. Te esperamos domingo 8 de diciembre en el predio de Don Cándido Jara. Te esperamos. Ay, amor. Saliendo al campo, un programa con aires de campo.
Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Continuamos en Saliendo al campo, muy buenos los temas musicales que estamos escuchando. Analía, gracias a Analía de Yaguarí, que también nos saluda y nos manda fotos. Está cortado el puente del Yaguarí por el agua, así que atenti a eso, a los pescadores, porque hay muchos pescadores que aprovechan la circunstancia ahora con el tema del movimiento del agua y todo eso. Hoy hablaba de Hugo Barrientos, del negro Barrientos. Y usted sabe que acá nomás, acá pasando el barrio Santa Rosa, el puente de las Piedras, se produce una particularidad, y yo creo que ahora debe estar pasando o por pasar en este momento esto que le voy a contar. Corre el agua muy fuerte y se llena el puente, hablando de eso, por eso relaciono con lo del Yaguarí. Pero cuando empieza a bajar, los peces van en contra de la corriente. Increíble el fenómeno, digamos. Y pegan en el borde del puente, del cemento. Como el agua está alta, cuando pegan saltan y caen a la calle, a la ruta. A la gente de la zona, no estoy contando una novedad, lo de esa zona, porque lo ven habitualmente, cada vez que crece pasa eso. Y bueno, una vez me contó el amigo Hugo, y fui a ver, realmente es quedarse, hay gente que va y espera, y pegan y salta, caen a la calle los peces, ¿no? Le pedí que me avise porque a ver si podía llevarlos a mis nietos para que puedan ver. Tengo algunas cosas para decir. Ayer hablaba con otro señor que me decía las cosas que producen lo que produce la lluvia y para cada ser humano, ¿no? Porque escuchaba en algunos lugares del país, inclusive acá en la zona, de los beneficios que brinda la lluvia. Porque hay gente que está sembrando, que sembró, que tiene... Bueno, estaban esperando la lluvia, que prepararon la tierra, que pusieron la semilla y la lluvia le vino perfecto. Hay otras que, bueno, para el pasto, a pesar de que había mucho pasto, pero ya se empezaba a notar la necesidad. Pero hay otra gente que la lluvia le afecta de manera diferente. Ayer me decía un señor con el cual estuvimos hablando, me decía, hace una semana que no trabajo. Entonces, estas cosas que te da... Me puse a pensar, ¿no? Porque sí, por ahí había gente que no tiene ningún problema, ni económico, ni apuro de nada, ni ningún compromiso. Y llueve, se hace una torta frita, toma mate, escucha la lluvia y disfruta. También se presta para un montón de cosas. Y disfruta de eso. Y bueno, ahora porque no tiene otra obligación, no tiene otra urgencia, no tiene necesidad de salir a trabajar, a cumplir con las obligaciones, a tener que hacerlo sí o sí porque a fin de mes tiene que pagar el alquiler o porque no llega por esto, o por obligaciones simplemente para cumplir. Y hay otra gente, mucha gente que trabaja por día. Y hay que tener en cuenta esto, que esto no tiene nada que ver, nadie, no tiene la culpa a nadie, pero digo, me hizo pensar, ayer realmente me hizo pensar y decir, cómo un mismo hecho de la naturaleza
produce efectos tan cambiantes y a veces hasta inclusive con tu vecino, con el que vive al lado, porque el que vive al lado vive otra realidad. Y más aún esa gente que tiene que trabajar. Ayer me decía un amigo, un señor con el que estábamos hablando, me decía, pero yo voy a la fruta todos los días, me voy a cosechar. Y bueno, me pagan tanto por día, qué sé yo, que me dan la comida, ando bien y genero un ingreso por día. Pero ahora hace una semana que no trabajo. Entonces ya me está preocupando porque tengo que cumplir con mis compromisos y hace una semana que no trabajo. Y decía, ¿será que va a seguir lloviendo? ¿Será que...? Bueno, y eso me hizo pensar, decir, qué bárbaro, estamos hablando de, a veces, de vecinos, gente que vive pegado, separado por un muro nada más, con realidades diferentes. Lo que para algunos beneficia, hace bien, para otros no tanto. Y así es la vida, ¿no? Pero por ahí como tenía tiempo me puse a pensar en esa realidad. Ahora tengo para comentarles algo y voy a comenzar así, mire. Y después voy a profundizar. Escuche esto, José. Concordia, Villaguay, Curuzú, Cuatiá, General Conesa, Buenos Aires, Galarza, Entre Ríos. Y repite, en varios casos repite la procedencia. Santa Ana, Entre Ríos, 9 de julio, Buenos Aires, Federación, Entre Ríos, Diamante, Entre Ríos, Colonia Alemana, Entre Ríos, La Paz, Entre Ríos, Montes Casero, Corrientes, Asencam, Entre Ríos, Villaguay, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chajarí, Curuzú, Cuatiá, Luján, Buenos Aires, Villaguay, bueno, Chajarí, La Paz, Curuzú, La Cruz, bueno, con eso Santiago del Estero ya dije, Colonia Yuí, Gualeguaychú, Mercedes, Oro Verde, Ayacucho, Buenos Aires, Goya, y después Olavarría, Buenos Aires, 9 de julio, Buenos Aires, Luján ya dije, y de eso repite, por ejemplo, Luján hay 2, 4, 6, como mínimo 6, creo que ya pasé acá 6, 8. ¿Sabe de qué le estoy hablando? De todos esos lugares la procedencia salió la lista de los anotados para correr la gran polla de potrillo en Curuzú, Cuatiá, a correrse en abril del año que viene, la gran polla de potrillos puros de carrera, sangre puro de carrera, en la que están los aras, la Valquiria y Don Florentino, los aras zonales también a participar por bolsas diferentes, incluido la bolsa final. ¿Qué quiero decir con eso? Que los que corren son potrillos provenientes de esos aras, corren de manera particular, interna, por una bolsa, pero a su vez pueden participar por la bolsa de premio mayor. 65 son los potrillos anotados para esa fecha, y de esos lugares que le estuve mencionando. Bueno, ¿por qué hago mención a esto? Seguramente vamos a tener gente que va a venir a hablar, porque hay una carrera muy importante en el Jockey Club Héctor Fernández de las Torzas ahora en diciembre, el 22, creo que es de diciembre, 22, 24, no tengo bien, ahora voy a mirar. Pero esta, que se transformó en la polla más importante de sangre pura de carrera del interior del país. A tal punto que mencioné acá General Conesa, 9 de julio, Olavarría, bueno, de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque hay gente que está en Buenos Aires y que tiene ahí a un paso para llevar a correr a los grandes hipódromos y sin embargo elige venir a Curuzú, Cuatiá. De ahí radica la importancia de esta polla, y no solamente para la parte que es en la que me quiero aferrar.
insisto hace mucho tiempo con esto, porque cada vez tiene mayor auge, mayor importancia y mayor relevancia a nivel país. El año pasado el ganador de esta carrera es un potrillo de primer nivel que tiene madre, tiene un gran padre y tiene la madre del potrillo, es ganadora oficial de Grupo 1 en Buenos Aires, o sea, de los top de los potrillos vinieron a correr a Cruzú y ganaron los polos. Ya están ganando en Buenos Aires ahora. Pero decía de la importancia que tiene. Si uno dimensiona lo que realmente es esa carrera, si se basa nada más que en lo que tiene que ver con la competencia, y bueno, sí, podemos decir que son ejemplares de muy buen nivel, de muchos lugares del país. De estos 65 potrillos anotados, no van a correr los 65 seguramente, porque estos se inscriben siendo potrillos sin amansar inclusive, y después por ahí la fortuna hace que logren amansarse, que no se lesionen, que no se rompan, y todo ese tipo de cosas que le permitan participar. Pero de todas maneras están inscriptos 65. Y en lo estrictamente deportivo decía, son potrillos que vienen de distintos lugares del país y tiene mucha importancia. Pero yo le hago ahí un paréntesis y separo un poquito, porque esto ¿qué significa para la ciudad? ¿Qué significa? Que hay potrillos que vienen un mes antes, 20 días antes, 25 días antes, porque vienen de muy lejos, porque se adaptan, se tiene que adaptar el potrillo a la cancha, a la cama, al clima, al cambio, y algunos, muchos de ellos no quieren dejar nada librado al azar, porque si pequeños detalles, caballos de tanto nivel, se definen a veces las carreras por detalles. Entonces la mayoría ya no viene ahí sobre el día de la carrera. Eso lo hacen los de acá, los que están muy cerca de la zona, de Mercedes, de Chajarí, por ahí sí vienen, o Montecaseros, vienen sobre la hora. A pesar de todo, intentan venir antes para esa adaptación. Pero me quiero quedar en lo que significa para la ciudad, porque cada caballo de eso trae en su entorno 3, 4 personas mucho tiempo antes y después muchos más a la hora de la carrera. Esa gente vive durante todo ese periodo de tiempo, vive en Curuzú. Todos los gastos que produce el estar en una ciudad por un determinado tiempo, todos esos gastos lo dejan en la ciudad. La veterinaria, la forrajera, el supermercado, la carnicería, pero cantidad de cosas, los lugares de alojamiento, porque en esa época yo creo que ya a esta altura deben haber lugares reservados para. Estoy hablando que esto se va a hacer en abril del año 2025 y ya hacen la prevención muchos reservando alojamiento. En esa época, en abril, les puedo asegurar que no hay lugar, no hay alojamiento. Se colapsan los hoteles, los lugares de alojamiento. Y toda la gente que trabaja para poder desarrollar, para que esa carrera se realice, con la gente que trabaja en la cantina, en la parrilla, las que están trabajando de manera directa con el espectáculo, los que lo hacen antes y los que lo siguen haciendo después. Realmente es mucho el movimiento. Y siempre insisto con esto. Una vez le tiré una idea a un amigo que es allegado a la gente de la municipalidad y le dijeron que era buenísima la idea, pero ahí quedó. Para mí es un momento ideal para mostrar la ciudad.
soy un defensor del turismo, porque, bueno, la vida me dio la posibilidad de estudiar guía de turismo y entonces pude aprender cosas y me encanta todo lo que se relacione con el turismo. Sí, es el momento ideal para mostrar la ciudad. Ahí viene mucha gente de afuera y que se lleve la mejor imagen. Yo trabajo en las carreras de caballo desde hace mucho tiempo y estoy en un sector donde les diría que no hay nadie que ingrese al predio que no pase por el lugar donde yo estoy. Y entonces con mucha de esa gente que ingresa al predio tengo la posibilidad de hablar. Y me preguntan, ¿dónde hay una farmacia? ¿Dónde puedo comprar esto? ¿Dónde puedo comprar lo otro? ¿Dónde? Permanentemente pasa eso. Hay gente que viene con la familia y por ahí no le interesa tanto a los chicos o a las mujeres, no le interesa tanto estar tanto tiempo durante la carrera, durante el día de carrera. Y tienen ganas de ir a conocer la ciudad, a pegar una vuelta. Bueno, Curuzú tiene mucho para mostrar y creo que a nivel turismo no se aprovechan ese tipo de circunstancias. Si alguien está escuchando en la municipalidad, seguramente sí, bueno, pero él que tiene... Bueno, puedo opinar porque tengo la posibilidad de hacerlo a través del micrófono y no agredo a nadie, sino simplemente como un ciudadano común que tengo una visión y puedo comentar. Es nada más que eso. Después nadie está obligado a hacer nada. Si no, pero hay una locura, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a exponer? ¿Qué vamos a llevar gente? No, nos vamos a llevar afiches, carteles, folletos donde muestre la ciudad, donde diga la farmacia de turno, por ejemplo. Día domingo, la farmacia de turno es prioridad para aquella gente que tiene alguna necesidad de comprar un medicamento. La farmacia de turno pasa a ser, no sé, lo más importante en ese momento. Y que tengamos esa información, que podamos decir, bueno, se pueden ir a sentar a comer en tal parte si te gusta parrillada, si no te gusta, si te gusta más la comida gourmet, podés ir a tal parte, podés ir a lugares, no sé, a disfrutar, que seguramente ya va a estar reinaugurado el Parque Mitre. Hay un montón de lugares, las plazas hermosas que tiene Curuzú. No sé, no vi que haya esa preocupación por tal de mostrar. Seguramente se muestra en la fiesta del locro, en ese tipo de cosas, que también está buenísimo que sea así. Le dedican mucho más a eso porque tal vez sea lo que esté organizado por el municipio, pero en esto que la organización viene de otro lado y que yo lo único que tengo que hacer es tratar de aprovechar esa circunstancia que otro trabaja y que yo puedo, a través de ese trabajo, puedo mostrar mi ciudad. No sé, se me hace que es una excelente oportunidad. Hoy salió, por lo menos me llegó a la lista de estos potrillos, que reitero son 65 los que van a estar disputando la gran polla de potrillos sangre pura de carrera en Curuzú-Cuatiá en abril. Y quería hacer este comentario porque seguramente lo voy a seguir haciendo, porque es lo que me gusta hacerlo, me gusta mostrar con mucho orgullo mi ciudad, porque soy tan curuzú-cuateño que defiendo a muerte mi ciudad y me encantaría poder mostrarla. Por eso me quedé en esa cuestión de la información. ¿Usted tiene algo ahí, José? Si usted me hace una ceñita y quiere, vamos a eso y escuchamos. Un fuerte temporal de viento, lluvia y piedra golpeó al sudeste de Córdoba.
El impacto del temporal habría afectado entre 50 y 90.000 hectáreas de trigo, soja y maíz entre las localidades de Ordóñez y San Marcos Sud, en el sudeste de la provincia de Córdoba. En este contexto, asesores reconocieron que ahora hay que recorrer los lotes para definir las pérdidas y planificar resiembras. Además, reclamaron que la dirigencia política se acerque con ayudas para afrontar esta situación. Por su parte, climatólogos reconocieron que este tipo de fenómenos pueden ser frecuentes en esta época del año, producto del aumento de la temperatura y la humedad en el ambiente. Reclaman al gobierno un plan urgente de reducción de los derechos de exportación. El presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, dijo que debido a la fuerte y discriminatoria presión fiscal que tiene el sector, muchos productores podrían pasar de héroes a mártires y que los números no cierran por culpa del gobierno. Desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y desde la Bolsa de Comercio de Rosario, insistieron con la necesidad de sentarse a discutir este tema con el gobierno y otros, como la necesaria mejora en la infraestructura. La soja crece en siembra, pero el maíz se beneficia con mejores precios. Desde la cadena sojera esperan que el cultivo tenga un incremento en el volumen de siembra a nivel nacional. Sin embargo, reconocen que la preocupación del sector pasa por los bajos precios internacionales que podrían afectar a los márgenes de los productores. Además, afirman que la industria sufre una fuerte capacidad ociosa. En tanto, desde la cadena de maíz manifestaron que en las últimas semanas los precios del cereal lograron un alza que permitió estabilidad en los márgenes y generar buenas expectativas para el futuro de esta campaña. Como lo decíamos en los títulos, hubo una fuerte tormenta con altos vientos, lluvias intensas y también caída de granizo que golpeó al sudeste de la provincia de Córdoba. Y para conocer más detalles respecto de esta tormenta que impactó directamente en esta región de la provincia mediterránea, hablamos con el ingeniero agrónomo Ignacio Juárez. La tormenta tiene su inicio en lo que fue el sur de la localidad de Ordóñez, teniendo un sentido noreste, afectando la localidad de lo que es Ordóñez, Justiniano Pozzi y Los Patos, y después toma sentido para lo que es San Marcos Sud, y bueno, todo lo que es la parte de Cuatro Caminos entre lo que es Villa Los Patos y Justiniano Pozzi. ¿Un temporal de lluvia, viento y también piedra o solo lluvia, viento? Mira, lo que se registraron en estaciones como en Ordóñez fueron ráfagas de arriba de 200 kilómetros por hora, abundante caída de agua, arriba de 80 milímetros, y piedra, y bueno, ráfagas muy fuertes de viento. ¿Y cuál es la afectación en los cultivos? ¿Qué había sembrado en la zona? ¿En qué situación están ahora? Bueno, en la zona había fechas de siembra de principios de septiembre. Había maíces que se encontraban en estado de B10 entrando a BT. Luego había una fecha de maíz temprano de lo que es octubre. Esos maíces estaban en B5 o B7. Y bueno, y todo lo que era soja de primera en un estadio de B2 a B3. Agarró lotes de trigo sin cosechar. Y bueno, soja de segunda por la falta de agua todavía no se había hecho nada. Ignacio Juárez, en otra parte de la entrevista, también habló del impacto del temporal en el sudeste de la provincia de Córdoba y habló de la necesidad de que las autoridades reciban, o ofrezcan, mejor dicho, ayudas a los productores que fueron afectados. La soja, gran parte se ha perdido en la zona. Hay que seguir el estado de la evolución de los maíces que estaban en 4 o 5 hojas y bueno, el productor y asesor seguirá lote a lote lo que son los maíces que estaban en un estadio más avanzado. ¿Y hay posibilidades de resiembra o ya ahí la ventana ha terminado? No, todavía hay posibilidad de resiembra, lo que es soja de primera y bueno, lo que son maíces también, estamos en una fecha bastante favorable. ¿Esperan algún tipo de ayudas en momentos como estos o el productor la va a tener que pasar solo como hace habitualmente? Estaría bueno, como se diría, que
que dirigentes políticos se acerquen a la zona, se acerquen al sector, a los productores, para brindarle una mano, ¿no? Ya que son muchísimas las hectáreas, se hablaría entre 50 y 90.000 hectáreas en lo que fue la afectación de este temporal. Y respecto de lo que ocurrió en Córdoba, en el sudeste de esta provincia, con este fuerte temporal de viento, lluvia y granizo, nuestro compañero Leonardo De Benedicti habló y hizo un informe respecto de lo que puede llegar a pasar en esta zona y alrededores, teniendo en cuenta lo que ocurre y por qué se dan estos factores. Lo escuchamos. Y uno de los aspectos muy destacados que tenemos que mencionar de lo que estuvo sucediendo en estas últimas jornadas, con ese fuerte temporal que sucedió en el centro y sur de la provincia de Córdoba, que tuvo principalmente la caída de agua, pero que estuvo acompañado de otros fenómenos realmente significativos, como el tema de las ráfagas de viento y la caída de granizo. Pero en este caso en particular, te diría que las ráfagas de viento fueron uno de los aspectos más sobresalientes de esta situación. Ráfagas que llegaron a alcanzar velocidades de hasta 140 kilómetros por hora, con un temporal que duró aproximadamente unas 3 o 4 horas, no mucho más que eso, pero que fue barriendo prácticamente con toda la parte central de la provincia de Córdoba. Uno de los aspectos que también tenemos que destacar en este tipo de situaciones es que en el verano, cuando empiezan a aumentar las temperaturas, este tipo de situaciones empiezan a ser más frecuentes. Esto no quiere decir que este temporal se va a repetir en la misma región en particular, pero sí tenemos que tener en cuenta que este tipo de fenómenos, con las altas temperaturas, con la fuerte carga de humedad que podemos llegar a tener a lo largo de algunas semanas en particular, sobre todo pensando en el mes de enero, ahí podemos llegar a tener otro fuerte temporal en algunos sectores del centro del territorio nacional. No quiere decir que van a estar afectando particularmente la provincia de Córdoba, pero también Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa o zonas también de Entre Ríos que pueden estar afectadas por este tipo de situaciones que son graves, no solamente por las ráfagas de viento y granizo, sino también por la puntualidad, por la intensidad de los fenómenos, porque son de corta duración, pero muy, muy intensos. Gracias, Leo, por todos los detalles. En un rato vamos a profundizar con vos, como siempre, lo que va a ocurrir con el tiempo en toda la República Argentina y puntualmente en las zonas productivas. Repasamos ahora la operatoria de los mercados granarios, puntualmente en la Argentina. Recordemos que hoy no operó el mercado de referencia a nivel mundial, que es Chicago en Estados Unidos, por el Día de Acción de Gracias en ese país. Entonces comenzamos con el repaso del mercado disponible local, valores en dólares por tonelada. El trigo sin cambios, en Rosario $193, en Quequén $185, en Bahía Blanca $190 por tonelada. El maíz operó en baja en Rosario, $181 por tonelada. La soja en alza en la misma plaza, $294 por tonelada, y el girasol sin cambios en Quequén y $340, y en Bahía $350 por tonelada. Ahora repasamos los valores en pesos por tonelada. Empezamos por el trigo. En Rosario el trigo se pagó con saldo negativo, operó a 191.235 pesos, sin cambios para el cereal en Quequén, 185.000 pesos la tonelada. En Bahía la operatoria del cereal fue positiva, 190.325 pesos. El maíz operó en baja, tanto en Rosario como en Quequén. En Rosario 181.827, en Quequén 180.906 pesos por tonelada. La soja se negoció sin cambios en la plaza de Bahía Blanca, 275.000 pesos la tonelada. El girasol en Rosario operó a 362.160 y se negoció con saldo positivo el girasol estabilidad ginosa en el puerto de Bahía Blanca, cerrando la jornada de este jueves a 375.000 pesos la tonelada. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa.
Abrió en Cursucuatiá, venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Perón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Black Friday en Previsora del Paraná. 29 de noviembre, ofertas imperdibles y las mejores promociones en todos los electrodomésticos. Podés abonar con todos los medios de pagos y en peque cuotas. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales o ingresá a tienda.previsoradelparaná.com y viví el Black Friday. No te lo pierdas. 29 de noviembre, Black Friday en Previsora del Paraná. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774 447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 54 96 98. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente.
Tecnoservicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecnoservicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mojoretá Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzucuatiá. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos. Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos. Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzucuatiá, Corrientes. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9:11 minutos. Temperatura 24 grados. Humedad 94%. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Nueve 12 minutos en la ciudad de Curuzucuatiá. Reiteramos que la farmacia de turno hoy es Farmalab, con teléfonos 3774 42 4202, 42 4202 y 3774 50 37 78. 3774 50 37 78. Duarte Ardoy, doctor Pozzi,
y Podestá. De esto venimos hablando y seguramente vamos a tener información. Vamos a ver si acceden el ingeniero de Caría o el médico veterinario Luis Rivero de el INTA Curuzú-Cuatiá, si podemos charlar, que vengan a visitarnos y contarnos su opinión con respecto a esto, que tiene mucha, pero mucha repercusión a nivel nacional, esto de la reforma del INTA. El ingeniero de Caría y el doctor Luis Rivero son parte del INTA de Curuzú-Cuatiá. Y vamos a ver si la semana que viene pueden venir a charlar y comentar su opinión, qué opinión tienen con respecto a esto. Si la Casa Rosada avanza con la reforma del INTA y analiza poner a la venta 70.000 hectáreas en desuso. Así es, 70.000 hectáreas en desuso. El Ejecutivo avanza con el proceso de fiscalización de los territorios del organismo. Prepara además un plan de inversión público-privado para los trabajos de investigación. El gobierno audita 70.000 hectáreas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, para definir cuántas pondrá a la venta. El Ejecutivo asegura que utiliza solo 45.000 para la producción de investigaciones de las 116.000 con las que cuenta. En la Casa Rosada sostienen que esperan completar el 50% de la fiscalización para diciembre y la mitad restante para febrero. Decidirán qué terrenos vender o ceder a provincia entre marzo y abril. Los ingresos de las posibles operaciones quedarían dentro del presupuesto del organismo, que asciende a 250 millones de dólares. Hay hectáreas que están tomadas o que fueron utilizadas para otro tipo de actividades. En el Bolsón hay un camping dentro de un terreno, por ejemplo. Otros directamente quedaron dentro de ciudades sin capacidad de uso para la producción, expresó un funcionario. Para este proceso forma parte de la reforma del INTA que anunció ayer el vocero presidencial Manuel Adorni. El instituto lo preside Nicolás Bronsovich y depende del Ministerio de Economía, que lidera Luis Caputo. Cuenta con 6.800 empleados de planta permanente. El organismo pasó de tener 3.400 a 7.500 empleados entre 2003 y 2015. El gobierno decidió desplazar a 227 trabajadores en línea con la reducción del personal de contratados que impulsó Javier Milei. El equipo auditor del INTA revisará la funcionalidad de los de planta permanente, a los que ya ofrecieron retiros voluntarios. Prepara además un plan de inversión público-privado para los trabajos de investigación del organismo, que deriva el 90% de su presupuesto al pago de salario y al mantenimiento de las estructuras que comprende. Mantener edificios y terrenos que están en desuso también genera un gasto. El gobierno busca elevar el monto de inversión privada en el instituto entre el 10 y el 20% en el mediano plazo. Apunta que sea del 30% en el 2027. Es por eso que buscan coordinar los procesos de selección e investigación con empresarios. Los trabajos pueden variar de $2.000 a $8.000 y hay 1.500 proyectos en ejecución. Bueno, esto es lo que está pasando actualmente, tuvo mucha repercusión. Esto de Adorni fue, dice ayer porque la noticia es de ayer. Esto fue el día miércoles, tengo entendido, del anuncio que hizo el vocero presidencial, en la que
Bueno, no sé si sorprendió tanto, a algunos sí seguramente, pero es una información que causa, como mínimo causa alguna tensión, porque imagínense si es tan así que hay 70.000 hectáreas improductivas. Personalmente puedo considerar que está bien, porque si son improductivas, en buena hora que se las hagas producir. No estoy con este comentario, es nada más que leer la información y pensar un poquito en nuestra agencia de INTA de Curuzú Cuatiao, que nos toca muy pero muy de cerca. Por ahí puede quedar, como dicen, no sé si afectará acá, pero bueno, es cuestión de ver si puede llegar a afectar el tema de quedar sin trabajo, como decía, de algunos retiros voluntarios y ese tipo de cosas, llegar a algunos acuerdos, teniendo en cuenta las dificultades que se presentan a diario en materia económica, en todo sentido. Yo no creo que la gente que trabaja en el INTA le sea tan agradable pensar de que van a quedar sin trabajo. Por eso sería interesante poder hablar con la gente del INTA. Voy a ver si esta tarde puedo ir a hablar con el amigo Becaría o con Luisito Rivero. A ver si podemos armar una charla para poder llevarles a todos la opinión de la gente de Curuzú, de la agencia del INTA. El INTA es una entidad que trabaja mucho por la producción, que brinda su asesoramiento, muchas cuestiones técnicas que aquel productor que por ahí necesite están para ese servicio. Hay trabajos que se están haciendo, sé que hay trabajos que se están haciendo en conjunto entre lo privado y el INTA, con experiencia, con producciones de pastura y ese tipo de cosas. Todo el servicio que brinda de asesoramiento acá el INTA, y bueno, por ahí quedando en riesgo de que queden sin trabajo, no sé si afectará, no estoy hablando de que afectará a la gente de Curuzú, al personal de Curuzú, probablemente no, y ojalá que sea así, que así sea, ¿no? Que no le afecte, pero de todas maneras es para tener en cuenta, porque este es un anuncio a nivel nacional de 116.000 hectáreas que tiene el INTA. Solamente 45.000 están siendo utilizadas, según el informe que está llevando a cabo la gente del gobierno, y que van a terminar en febrero. En febrero va a estar terminado esos estudios para poder comenzar a resolver en abril qué van a hacer con esa situación. Así que es una pena por el tema del trabajo, de que hay gente que puede llegar a quedar sin trabajo. Pero bueno, después no se sabe. Yo no estoy en condiciones de decir si eso está bien o está mal, porque es solamente leer la información que llega, y como es información que está relacionada netamente con la actividad rural y que puede llegar a afectar a la gente muy cercana, como es los trabajadores del INTA de Curuzú, me detuve a hacer ese comentario. De mis años inocentes, pellizcando la dulzura roja del ñangapirí. ¿Puede dejar ese tema? Y un noviembre de hace mucho se cruzó contra mis dientes y sangró un bello recuerdo de mi tiempo cunumbí. Yo era chico todavía, guricito cabezudo,
que aprendió a robarle al monte su dulzor primaveral. Y esa siesta entre zorzales fui bombero corajudo, cuando te cambié un puñado por un beso te acordás. Yo me fui como los ríos sur abajo de la vida. Vos quedaste en mis corrientes y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo, niño, con el alma dolorida, te recuerdo emocionado, niña del Ñangapirí. Y ojalá que un viento norte, de esos vientos musiqueros, que en la noche de mi pueblo desparrama serenata y zapucay, lleve lejos, no sé a dónde, y te deje en tu ventana esta flor de mi ternura que nació por recordar. Yo era chico todavía, guricito cabezudo, que aprendió a robarle al monte su dulzor primaveral. Y esa siesta entre zorzales fui bombero corajudo, cuando te cambié un puñado por un beso te acordás. Yo me fui como los ríos sur abajo de la vida. Vos quedaste en mis corrientes y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo, niño, ven con el alma dolorida, te recuerdo emocionado, niña del Ñangapirí. Ese niño que ayer fuimos, el que quedó correteando por esos patios del alma, con su ternura traviesa y su pureza inocente, alimenta nuestras ganas de andar cantando a la vida, derramando sueños limpios, curándole sus heridas. Ese niño que ayer fuimos es el ángel que nos cuida. Niño chiquito que nació entre corderos, rubio aromito que aromó mi sendero, canción de cuna de tu tío guitarrero, que ha robado la luna para tu sonajero. Quiero cantar, déjenme cantar mi canción, la canción que más quiero para este compañero que nos regaló Dios. Corazón de arroz, miguita de paz, en nombre de Dios se nos dormirá. Corazón de arroz, miguita de paz. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Nos dormirá. Tibio lucero, mi pequeño hombrecito, el compañero justo que necesito, canción de cuna
para mi principito, florcita de tule, mi pichón de hornerito. Quiero cantar, déjenme cantar mi canción, la canción que más quiero para este compañero que nos regaló Dios. Corazón de arroz, vidita de mar, en nombre de Dios se nos dormirá. Corazón de arroz, miguita de pan, en nombre de Dios se ha dormido ya. Bueno, estamos ya transcurriendo 29 minutos de la hora 9 y me tengo que ir, José. Tengo actividades que realizar, tengo que hacer un viajecito y tengo que estar dentro de un rato no muy lejos, muy lejano, en otra ciudad. Así que un viajecito relámpago tengo que ir por el tema de mi actividad. Como siempre le decimos, lamentablemente no podemos vivir de esto, de la radio, entonces los recursos se generan a través de otra actividad. Y bueno, es inevitable, ineludible, tengo que estar dentro de un ratito en otra ciudad, Dios mediante. Así que les voy a dejar hasta el próximo lunes. Les deseo de corazón que la pasen bien, que disfruten, aprovechen para lavar y poner a secar la ropa al sol, que no hay mejor cosa que eso, que se sequen al sol. Tienen la posibilidad hoy y mañana según el pronóstico, el día domingo ya se complica. Así que a todos, José, muchas gracias. A todos les deseo lo mejor, a disfrutar con prudencia, sin exagerar nada, pero a disfrutar. De eso se trata la vida, no tantas complicaciones, tratar de no complicarse tanto, porque complicaciones si uno quiere lo tiene a cada rato. El hecho de andar en la calle ya significa que te frenaron adelante, que te pasaron por el costado, bueno, todo el tiempo, si uno quiere tener complicaciones, las tiene. Entonces, mi consejo es tratar de que pasarla un poco mejor, y hay cosas que convienen evitarlas. Dejarla pasar, como que no entendí, como que no vi, y evito inconvenientes. A todos les deseo que Dios los bendiga, que tengan una hermosa jornada, un muy buen fin de semana, a disfrutar. Muchas bendiciones. Nos estaremos reencontrando, Dios mediante, el próximo lunes cuando digamos Saliendo al Campo. Y bien, mi viejo, aquí estoy como quisiste estar un día. Te contaré mi caminata en este pueblo, apretando tu recuerdo en Yapeyú. El higuerón, cuando el fuego de la siesta fui a su sombra, que en el 1700 lo vio al niño empezando a retozar la libertad. Y fui a su casa, en mi alma lo grabé
piedra por piedra. Y cuántas cosas que aprendimos en la escuela, que la maestra en la primaria nos enseñó. De pronto estuve de guardapolvo blanco allá en mi plaza, mi infante patriotismo recitando al padre de la patria, mi general. Y fui a llorar, en mi pecho no cabía tanto orgullo. El río se hizo plaza de mi pueblo al recitar al padre de la patria, mi general. Y bien, mi viejo, aquí estoy como quisiste estar un día. Te conté mi caminata en este pueblo, apretando tu recuerdo en Yapeyú. Ofertas de la semana de frutería y verdulería El Gringo. Papa blanca, el kilo, 850 pesos. Cebolla, 800 pesos el kilo. Tomate, 1200 pesos el kilo. Naranja, 1200 pesos la docena. Acelga, 1100 pesos el paquete. Remolacha, 1500 pesos el paquete. Sandía, 6500 pesos cada una. Además, te ofrecemos papín, ananá y lima. Queso casero y salame de Chajarí. Todos los días, descuento del 35% pagando por modo BNA del Banco Nación. Ofertas de la semana de frutería y verdulería El Gringo. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Quincuagésimo tercer remate anual Cabaña El Paraíso de Venta. 22º remate anual Cabaña Don Serafín de Marticorena. 30 borregos y carneros y 50 borregas Correidal. 20 borregos Ideal, 20 borregos y 20 corderas Texel. Lunes 2 de diciembre, Sociedad Rural de Cursucuatía. Plazo 90 días, con todas las garantías sanitarias. Remata Regi y Compañía SRL. Para la sobrina de Luisa López. Este 8 de diciembre, en el predio de Don Cándido Jara, gran cierre espectacular del año, con una gran jineteada y prueba de riendas y bailanta, con más de 1.500.000 pesos en premio a repartir, con la participación del payador Nicolás Martí, animador José Alegre y Carlos Godoy, capataz de campo Germán Ortiz, apadrinan Rodrigo Benítez y Antonio Castillo, jurados Luis Colman y Hugo Alegre, con la coordinación de la prueba de riendas del Dani Quirós. Gran servicio de cantina y parrillada. Y no sufra más por ella. Grandes artistas en el escenario. Actuarán los paisanos del chamamé. Por primera vez llega a Cursucuatía Ulises Verón y su conjunto. Ulises Verón y su conjunto, así nos vamos, amigos. Cierre espectacular con la presentación de Ricardo Jesús y su banda. Sí, Ricardo Jesús y todos sus éxitos. Nuestro amor no puede ser. Animación, Dani Leyes y el tío Beto. Organizan e invitan Mariano Ortiz y familia. Te esperamos domingo 8 de diciembre en el predio de Don Cándido Jara. Te esperamos. Ay, amor. Saliendo al campo, un programa con aires de campo.
Bajé hasta la costanera y vi que un sauce lloraba. Para saber qué tenía, pregunté qué le pasaba. Me dijo que le extrañaba no verla más de mi mano. Caminar junto a la orilla, mojando sus pies descalzos. También dijo que extrañaba los besos que ella me daba. Sentados bajo su fronda en las noches estrelladas. No llores, si ella no viene. Se fue a un lugar desde donde dicen que no se vuelve. No llores, no fue tu culpa, tampoco mía, solo el destino tuvo que ver. Me dijo que le extrañaba no verla más de mi mano, caminar junto a la orilla, mojando sus pies descalzos. También dijo que extrañaba los besos que ella me daba, sentados bajo su fronda en las noches estrelladas. No llores, si ella no viene. Se fue a un lugar desde donde dicen que no se vuelve. No llores, Sauce, no fue tu culpa, tampoco mía, solo el destino tuvo que ver. Tampoco mía, solo el destino tuvo que ver. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Se bajó en la estación de aquel pueblito, caminó por sus calles aterida, recordó las palabras de su padre. Es tan claro ese cielo de mantilla. Las casitas, apenas dibujadas, atardecen grisáceas y cansinas. En hilera debajo de los árboles, todas son para ella parecidas. La que está en la cortada justo al lado del enorme almacén que da a la esquina es la nuestra, Raquel. Llame a su puerta y pregunte si está Margarita. Usted sabe de él, ya las ha visto en las fotos que guardo de esos días. Son mis buenas hermanas, las mayores. Dígale que las quiero tanto, hija. Llámeme para adentro a cada paso. Llámeme con el alma, hijita mía. Tráigame si es que puede cuando vuelva un poquito de tierra, de mantilla. Con los ojos cerrados se ha quedado aspirando ese olor a mandarina. Ay, qué lejos que queda Buenos Aires desde el cielo infinito de mantilla. Los amigos de ayer, decía mi padre, se juntaban de noche en la cantina y jugaban al truco hasta el cansancio. Tal vez sigan allí como esos días. Cuando llegue pregunte por el Nacho,
pídale que le cante, niña mía. Nunca habrá de encontrar cantor como ese, llámame del mejor, qué maravilla. He venido a buscarla a su pueblito, a llevarle la tierra que pedía. La promesa cumplido, padre, piensa. Aunque usted ya no esté para vivirla, y golpeó la puertita de la casa, la salió a recibir su vieja tía. Se perdió entre sus brazos sin palabras, bajo un cielo infinito de mantilla. Aire 970. Ofertas de la semana de frutería y verdulería El Gringo. Papa blanca el kilo 850 pesos. Cebolla 800 pesos el kilo. Tomate 1200 pesos el kilo. Naranja 1200 pesos la docena. Acelga 1100 pesos el paquete. Remolacha 1500 pesos el paquete. Sandía 6500 pesos cada una. Además te ofrecemos papín, ananá y lima. Queso casero y salame de Chajarí. Todos los días descuento del 35% pagando por modo BNA del Banco Nación. Ofertas de la semana de frutería y verdulería El Gringo. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Quincuagésimo tercer remate anual Cabaña El Paraíso de Venta. 22º remate anual Cabaña Don Serafín de Marticorena. 30 borregos y carneros y 50 borregas Correidal. 20 borregos Ideal, 20 borregos y 20 corderas Texel. Lunes 2 de diciembre, Sociedad Rural de Cursucuatía. Plazo 90 días, con todas las garantías sanitarias. Remata Regi Compañía SRL. Para la sobrina de Luisa López. Este 8 de diciembre, en el predio de Don Cándido Jara, gran cierre espectacular del año, con una gran jineteada y prueba de riendas y bailanta, con más de 1.500.000 pesos en premio a repartir, con la participación del payador Nicolás Martí, animador José Alegre y Carlos Godoy, capataz de campo Germán Ortiz, apadrinan Rodrigo Benítez y Antonio Castillo, jurados Luis Colman y Hugo Alegre, con la coordinación de la prueba de riendas del Dani Quirós. Gran servicio de cantina y parrillada. Y no sufra más por ella. Grandes artistas en el escenario. Actuarán los paisanos del chamamé. Por primera vez llega a Cursucuatía Ulises Verón y su conjunto. Ulises Verón y su conjunto, así nos vamos, mis amigos. Cierre espectacular con la presentación de Ricardo Jesús y su banda. Sí, Ricardo Jesús y todos sus éxitos. Nuestro amor no puede ser. Animación, Dani Leyes y el tío Beto. Organizan e invitan Mariano Ortiz y familia. Te esperamos domingo 8 de diciembre en el predio de Don Cándido Jara. Te esperamos. Ay, amor. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. No llores, Monchito mío, tu madre es pobre y necesita ir al río para lavar los dos atados de ropa que Dios le envía, pan nuestro de cada día que hay que ganar. No llores, Monchito mío, quedamos solos. Al Tata lo llevo al río, no vuelve más. Voy
Voy a lavar mucha ropa por tu ropita. No llores, mi mojacita, Dios proveerá. Mamá lavandera, qué pobre nació, friega que te friega. Le pregunta a Dios si la vida es sueño y los sueños son compás de jabón. Mamá lavandera, que piensa en el amor, sueña que no es sueño, un mundo mejor, que en vez de dinero tenga el corazón de pan y de amor. No llores, Monchito mío, quedamos solos. Al Tata lo llevo al río, no vuelve más. Voy a lavar mucha ropa por tu ropita. No llores, mi mojacita, Dios proveerá. Mamá lavandera, qué pobre nació, friega que te friega. Le pregunta a Dios si la vida es sueño y los sueños son compás de jabón. Mamá lavandera, que piensa en el amor, sueña que no es sueño, un mundo mejor, que en vez de dinero tenga el corazón de pan y de amor. De pan y de amor, de pan y de amor. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Piensa en camalotes, y si digo agua usted no imagina el Paraná. Diciembre lo arranca, desata su nudo con la madre selva, y con él viene el agua, el viento del norte y la yarana, y a su muchedumbre lento lagarto, raíces negras. Se le pega el hambre, el aire pesado y la inundación. Que no se detenga tu marcha lenta rumbo pa'l mar. Es tan semejante nuestro delirio a la soledad, que te empuje el viento, mi pensamiento huele temporal. Fuera de la orilla tu camarilla, camalota. Que te acuna, mete su lengua en el caserío. Bajo tu llanura juega el dorado, escondiéndose. Silencioso ejército, panza de agua, patas de barro, mamotreto de hojas, verde las aguas del invasor. Que no se detenga tu marcha lenta rumbo para